Volver y a los que se quedaron, muchísimas gracias por quedarse. Eso de verdad es un voto de fe. Uno da un receso en estos temas y que se quede. Bueno, pues qué chévere, me alegro mucho. Entonces, listo. Estábamos hablando de particularidades del seguro de transporte. Y dentro de las particularidades que vamos a empezar a hablar ahora de las pérdidas, de qué se entiende por pérdida. ¿Listo? Como lo dijimos y pues como es conocido por ustedes, se responde hasta el monto de la suma asegurada, salvo que haya pacto del valor a asegurar. Nos va a aplicar el principio indemnitorio, como lo mencionábamos hace un rato, a no ser que ese valor fijado entre las partes se pueda aprobar, existe dolo en la fijación del mismo, etcétera, etcétera. El seguro en principio no cubre las pérdidas por demoras. Habíamos visto que el transportador sí responde por las demoras, señora. Cuando llega el destino, aparentemente buena condición, pero el destinatario requiere no, pues eso va a ser muy complicado y yo creo que esa pregunta de Mari genera honorarios. Eso, pero Mari está preguntando que cómo hago yo para probar que una carga, que la revisé en el momento del cargue y aparentemente estaba bien, si cuando la reciben estaba mal, ¿cómo hago para probarlo? Pues digamos que ahí dentro de las cargas probatorias, pues hay libertad, probatoria, va a ser muy difícil, porque digamos que unas características que tiene el documento de transporte, como lo mencionaba, es que sirve de prueba del estado en el que se recibió la mercancía. Entonces, y se presume que la mercancía se recibió en el estado en el que aparece en el documento. Entonces, si yo en un documento digo que la mercancía iba en buen estado, pues para el transportador después va a ser muy complicado probar que no venía en estado. ¿Que lo puede hacer? Creo que lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer con documentos, con testimonios, con pruebas periciales, con cualquier tipo de prueba. Pero pues digamos que va a ser muy complicado porque vamos a partir de la base del entendido que la carga está en buen estado cuando se recibió. En los temas de congelado, lo que suele haber son, se me acaba de olvidar cómo se llaman los data loggers que hay dentro de los contenedores para saber las variaciones de la temperatura, etcétera. Pero tengan en cuenta, que eso me pasó con hace no mucho, que el transportador estaba argumentando que el logger que habían metido en la mercancía no se lo habían registrado a él, entonces como no se lo habían registrado a él, esas mediciones no eran válidas. Entonces, es el único caso que he tenido al respecto. Si algún día ustedes van a exigir que se incluya un logger o un medidor de temperatura distinto al del contenedor, pues avisen al transportador y si es posible referenciarlo en el documento, pues se evitan un escenario como el que les pongo. Pero para responderle a Mari va a ser un tema meramente probatorio, porque uno como prueba que una mercancía que uno mismo inspeccionó y dijo que estaba bien, después va a salir a decir que no, mentiras, no estaba bien. ¿Que se puede? Claro que se puede, pero pues una carga probatoria muy complicada. ¿Listo? Bueno, nosotros estábamos en que no se cubren las pérdidas por demora, en principio, porque pues tenemos la libertad actual. Podríamos pactar una cobertura por pérdida por demora. No se cubren los daños que, pues digamos que no hacen referencia a los riesgos del transporte. Eso los van a encontrar ustedes en el artículo, creo que es el 731, que me habla de daños por filtraciones, rotura por desgaste ordinario, propios roedores, daños en máquinas que no sean producto de riesgos de transporte, etc. Cuando me hablan de filtraciones y de roturas, me están hablando del mal estado de la embarcación, de los contenedores, de todo este tipo de cosas. Y eso hace pues que se entienda que no son riesgos del transporte. Si ustedes se ponen a mirar, son, digamos que exclusiones que trae la ley, que obviamente yo podría pactar en contrario de eso, pero son muy parecidas a las exclusiones, por ejemplo, que en las cláusulas del Instituto Londres. Clases de pérdida. Vamos a tener dos clases de pérdida.
La pérdida total y la pérdida parcial. El tema es que la pérdida total se va a dividir entre pérdida total real o efectiva y pérdida total asimilada y constructiva. Y este es un punto que a mí me llama mucho la atención, porque en el poco tiempo que he estado trabajando en temas de seguros de transporte, que es desde que salí de la universidad básicamente, yo nunca he visto que en las aseguradoras se haga este análisis. ¿Cuántas pérdidas ustedes trabajan en aseguradoras o en qué sector? En reaseguros. Aseguradora. Seguros. En FED. Quebre Fe de Arroz. ¿Cuántas pérdidas totales ustedes han visto que han pagado o han visto que se pagan? Muchas. Muchas. Cualquier cantidad de casos que uno tiene que le llegan a la oficina o cuando uno está de in-house de una pérdida total, uno la paga, pero sin agüero. Pero cuando ustedes leen la definición de ley de lo que es una pérdida total, díganme cuántas pérdidas totales ustedes han tenido en la vida. Y van a ver que una pérdida total real o efectiva es cuando la cosa asegurada queda destruida de tal forma que pierde la aptitud para el fin a que está naturalmente destinada. O cuando el propietario, el dueño o quien tiene interés sobre la cosa sea irreparablemente privado de la cosa. Cuando son muy poquitos los casos donde pasaron. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un uso de casco donde una embarcación hay un abordaje, hay una colisión y la embarcación se hunde, tenemos una pérdida total real, se hundió, pero quedó destruido de tal forma que pierde la aptitud o pierde el que está diciendo barco, ahí está, y si lo puedo reflotar, eso no es una pérdida total, no es una total real por lo menos. Entonces cuando empieza a ver eso, me dice miércoles, yo de pronto no he tenido tantas pérdidas totales de vida, pero he pagado muchas. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que hay otra figura, la de la pérdida asimilada a constructiva. Y dice que cuando parezca inevitable pérdida total, o cuando no sea posible preservarlos sin costos que excedan su valor después de efectuados, en ese caso una pérdida total, pero va a ser una pérdida total asimilada. Eso se parece mucho más a lo que nosotros hacemos todos los días, ¿o no? Que la energía o la cosa tiene una afectación tal, pues que no vale la pena repararlo, porque repararlo nos va a costar más, entonces uno dice es una pérdida total. Pero, según la ley, y ley que nos aplica a nuestros fondos, vamos a ver que en el tratamiento de estos dos tipos de pérdidas hay unas diferencias que son fundamentales. La primera, por ejemplo, es que si tengo una pérdida total efectiva, no tengo que dar aviso de abandono. Y en la pérdida total constructiva sí. Entonces, tenemos ahí los casos que ya les acabo de mencionar de cuando se entiende hay una pérdida total constructiva. Cuando se presentan esos escenarios, yo como interesas, como el asegurado, tengo que darle un aviso no al asegurador diciéndole que hay que declarar mi pérdida como una pérdida total constructiva. Ese aviso tengo que darlo por escrito dentro de los 3 días después de que recibo una información que me permite llegar a esa conclusión. Si no es fácil, es que es prorrogable por 30 días más. En el escrito se tiene que manifestar la intención inequívoca de abandonar la cosa a favor del asegurado. Y si esto se hace, se incumple la prescripción y el asegurador puede rechazar ese aviso de abandono. Pero con la particularidad que si no lo hago, mi pérdida solo debería ser considerada como una pérdida parcial. Y solo deberían indemnizar como una pérdida parcial, cosa que en el mercado no es usual verlo. Con el abandono, con el aviso de abandono, adicionalmente, se ceden los derechos de la cosa a la aseguradora. Si la aseguradora lo rechaza, pues eso no quiere decir que soscaven los derechos. Inclusive la aseguradora puede rechazar un abandono y pagar la indemnización, pero lo que es que no permite que se le cedan los derechos de la cosa. Porque aquí entra otra de las partes
interesantísima de los seguros marítimos. Y es que a diferencia de la asociación, la normalita, la del 2016, esta subrogación que es por la pérdida total constructiva no basta el importe de la suma asegurada. Se ceden todos los derechos y todas las opciones que hay sobre la cosa asegurada. Entonces, en el escenario que estemos asegurando un buque con un casco de maquinaria y el buque se nos hunde en el puerto de Barranquilla y me dan el aviso de abandono y yo acepto el aviso de abandono, aseguradora. Cuando yo acepto ese aviso de abandono, yo estoy aceptando la cesión de ese buque y respondo desde el momento del siniestro por los derechos y por las obligaciones que se generen. Dentro de las obligaciones que se les ocurre que puede pasar, si estoy taponando el canal de acceso al puerto de Barranquilla, yo respondo como aseguradora por esos daños. No hay nada más peligroso en la vida que un aviso de abandono, una pérdida total costo para una aseguradora. Eso sin mencionar, entre muchas cosas, que si la aseguradora lo acepta, está aceptando la cobertura como una pérdida total. Adicionalmente, la legislación colombiana, porque no en todas las legislaciones igual, la aceptación puede ser expresa, puede ser tácita. ¿Listo? Si pasan Z10 y la aseguradora no ha dicho nada, se va a entender que hay aceptación. Y cuando hay aceptación, como ya les dije, estoy aceptando cobertura, estoy aceptando la cesión de la cosa y estoy aceptando hacer un pago por pérdida total. La indemnización, bueno, es entre la suma asegurada y la suma asegurable, y pues ahí según el principio indemnizatorio que estábamos mencionando, pues abre hasta de pago, teniendo en cuenta que me aplica el figura sobre seguro, el infraseguro, etcétera, etcétera. Permite establecer el valor estimado abordado, como ya lo habíamos mencionado. Pérdida parcial, que es la forma de pérdida que mencionamos, se indemnizará el costo razonable de la reparación o el valor de depreciación de la cosa que está asegurando. Para seguros de que pues también tenemos pérdida total o pérdida parcial, digamos que un ejemplo, un seguro de flete puede ser cuando hay una avería gruesa y no se ha pagado el flete contribuye a la avería gruesa, cuando se hunde el buque y no se ha pagado el flete, un salvamento. Hay muchas figuras en las cuales el transportador puede asegurar el flete también. Deducibles y prescripciones, pues aplicar dependiendo, pues dependiendo del deducible que se pacte, y la prescripción nos va a aplicar, que este es otro tema que siempre nos da mucha, digamos que, tela para cortar en temas de seguros de transporte, va a depender si estoy asegurando es la cosa, si es un seguro de daños donde estoy asegurando la cosa, o si es un seguro donde yo estoy asegurando la responsabilidad del transportador. Entonces, dependiendo de uno u otro, pues me va a aplicar el 1081 o el 1131. Ya les voy a decir por qué. Como ya lo mencionamos antes, en el seguro de transporte, pues, o sea, el seguro lo puede tomar el titular de interés asegurable o quien no es. Puede haber contratación por cuenta de un tercero. Eso está clarísimo. Está la sentencia del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, la norma, están todas las cosas. Entonces tenemos un, por ejemplo, donde yo estoy asegurando la mercancía que voy a movilizar, ¿vale? Soy el propietario de la mercancía, yo soy el que va a suplir la pérdida de la mercancía, seguro por cuenta propia, ¿sí? Si hay un siniestro, pues voy a tener la prescripción del 1081, que es, se nos divide entre la ordinaria y la extraordinaria. Ordinaria 2 años desde que debía haber conocido el hecho que daba selección, y la extraordinaria la de 5 años, que aplica a cualquier persona desde el hecho que daba. ¿Listo? Ese tema, pues ustedes lo saben, los 5 son un techo, todas esas cosas. Pero también puedo otro escenario, que es donde me aparecen los seguros de transportadores. Cuando un transportador toma un seguro, ese transportador lo puede hacer o con el sombrero de transportador, bueno, siempre lo hará con el sombrero de transportador, pero lo puede hacer o asegurando su responsabilidad por incumplir su contrato de transporte o hacer simplemente asegurando la carga por cuenta de un tercero. Y en ese escenario vamos a tener que diferenciar si se hizo de una forma o la otra para, entre muchas cosas, revisar cuáles prescripciones nos aplican. Porque si lo que está haciendo el transportador es asegurando su responsabilidad como transportador, la prescripción la tendremos que revisar según el artículo 1131. Y el 1131 es el que nos habla de la prescripción en los seguros de responsabilidad civil, pues tiene diferencias.
Porque la me dice que la víctima, que en este caso sería, ¿quién? El dueño de la mercancía que yo transportador dañé, va a tener 5 años para iniciar la acción. 5 puntos, ¿listo? Pero por parte del asegurado, que ¿quién va a ser el asegurado? El transportador. Va a tener 2 años desde que le reclamaron judicial o extrajudicialmente para iniciar la acción. Entonces, dependiendo del escenario donde vamos a ver qué nos aplica una a la otra. También hemos tenido casos, como les mencionaba hace un instante, donde quien toma el seguro es el transportador, pero lo que se está asegurando es la carga. ¿Listo? Entonces, en eso nos aplicará el 1081. Subrogación. El asegurador que le indemnización subrogará hasta la concurrencia de su importe. Nos lo dice el artículo 1096. ¿Sí? Si me equivoqué, por favor, me corrija, pero es el artículo 1096. Listo. El artículo 1096 tiene una particularidad y es que dice que el asegurador que indemnice se subrogará por medida de esta concurrencia de su. Pero ¿qué ha pasado? Que vía jurisprudencial, inclusive una circular de la Superintendencia Financiera y una cantidad de cosas, han dicho, oiga, venga, esto no es tan por ministerio de la ley, esto no es tan open como nos dicen los libros, o sea, no es con el simple hecho de pagar, se tienen que cumplir unos requisitos. Aquí estamos hablando de la subrogación en su sentido más puro, que me aparece por allá en el Código Civil. Entonces, para que esa subrogación, que me dicen que me aplica por Ministerio de la Ley, opere, se tiene que cumplir 4. Primero, que el contrato de seguro sea válido. Segundo, que haya pago de la indemnización. Tercero, que ese pago sea válido. Y cuarto, pues que la subrogación no esté prohibida por la ley. La verdad se lo dicen otros términos, pero esto arropa lo que dice la jurisprudencia. ¿Qué es lo que está uno de eso? Que yo como jurador, cuando hago un pago como esto, no vaya a pretender que el transportador me tenga que responder pago que no estaba cubierto seguro. Entonces, dentro de las mismas particularidades que hemos estado hablando acá, cuando hacemos un pago y yo pretendo subrogarme, pues yo tengo que tener claro que el pago que yo hice, pues estaba conforme a la cobertura. ¿Listo? Y ahí vamos a entrar en esas discrepancias que a veces por el motivo que sea, pues hay casos que de cara a la póliza tenían cobertura, pero pues que no dan para iniciar una subrogación de un transportador. Hay que tenerlo muy claro. Por esto que cuando uno va a hacer un análisis de viabilidad de una subrogación, casi que lo que toca hacerle es un forensic al siniestro para saber si pagaron bien o no. No si lo pagaron bien o no, porque si uno le dice eso suena muy feo. Me imagino enfrente del jefe que le está dando uno trabajo sin que lo pagaron mal. O sea, puede que lo hayan pagado bien, pero ese pago de indemnización no da para reclamarle a un transportador, porque se necesitan a veces pruebas distintas. ¿Qué ejemplo les puedo poner de lo mismo que hemos hablado ya? Si mi asegurado le recibió la del transportador y no le reclamó en el instante de la entrega, hay una inversión de la carga de la prueba y no tenemos pruebas para mostrar que fue el trabajador. En cambio, el asegurado sí tenía pruebas para demostrar que lo entregó en buen estado para el transporte y cuando lo abrió venía dañado. Pero cuando se pudo haber dañado, se pudo haber dañado en el puerto, en muchos otros sitios. Entonces, puede que un siniestro que se haya pagado bien de cara a la póliza no nos para iniciar una reclamación en contra del transportador. Y bueno, y esto, ¿cómo se garantiza la efectividad del recobro? Pues esto, por supuesto, dependiendo de los casos, pero pues hay casos que son considerables donde eso tiene mucha relevancia, sobre todo en el transporte marítimo. Hay que obtener garantías de parte del transportador, porque si entra la mercancía toda dañada o causa un daño a una instalación portuaria y que se va, pues el buque nunca vuelve. Entonces, uno debe obtener garantías de parte del transportador. Se puede solicitar el arresto del buque, pues la Capitanía de Puerto, dentro de la investigación que inició, dice que pedir garantías. Se puede pedir lo que se conoce como un LOU, un letter of taking, que básicamente es una garantía donde el P&I del buque, que es el asegurador de responsabilidad civil, dice que va a resolver. Se pueden solicitar garantías bancarias porque la ley procesal colombiana habla de garantías suficientes para liberar un buque, no dice una específica. Entonces hay abogados que prefieren tener garantías bancarias. Del arresto de buques está la decisión 407, se puede arrestar naves hermanas, o sea, no solo el buque que causó perjuicio, sino naves hermanas.
el Código General del Proceso incluyó las medidas cautelares denominadas, entonces pues se podría solicitar al juez que ordene alguna medida distinta a las que aparecen en la norma. Hay que saber cuál es el seguro de responsabilidad del transportador. En temas marítimos pues está el P&I que tiene corresponsales acá. La prescripción, que era una pregunta que me hacían hace un rato. Entonces, saber cuáles son los términos que tengo para llamar. Que los vimos con el artículo 1028. Hay 3 formas para interrumpir la prescripción. Digamos que las 2 clásicas, que es la que siempre le enseñaban a uno en la facultad, que es la interrupción natural, que es cuando el deudor reconoce la creencia. La segunda, que sería la interrupción civil, que es cuando yo demando y dentro del año siguiente notifico la demanda, ahí interrumpo. Pero está la tercera, que es la que hablábamos hace un rato, el artículo 94 del Código General del Proceso. Entonces, yo puedo o debo revisar todos los términos para saber si necesito impedir la prescripción o no. Y también puedo suspender convocando audiencia de conciliación extrajudicial. Tengo que cumplir con las cargas de la prueba. Si mi mercancía me la dañan, soy yo el que tengo que demostrar el alcance del perjuicio. Pero dependiendo del momento en el que yo me haya dado cuenta, o si opera prescripción a la hora de la entrega o no, pues o va a ser el transportador el que tendrá que probar que él cumplió con el contrato, o tendré que ser yo como interés de carga o como asesor el que tendré que probar que la mercancía se dañó durante el transporte. Está este punto último, que es el de establecer ley y jurisdicción. Como les mencionaba, hay algunos contratos de transporte, cláusulas de elección de ley y jurisdicción, que le dicen a uno, cualquier controversia que surja de este contrato será por la ley y jurisdicción inglesa. ¿Listo? ¿Hasta qué punto eso es válido aquí en Colombia? Yo considero que no es válido, porque si lo comparamos con nuestras normas procesales, los jueces colombianos son competentes para conocer de los contratos que se celebren o que se ejecuten en Colombia. ¿Listo? Entonces, un contrato de transporte se puede celebrar en Colombia si lo celebre acá, y se puede ejecutar si la mercancía llegó acá. Se entiende que el contrato se ejecuta en el momento de la entrega. Entonces, eso me da mi jurisdicción. ¿Listo? Pero como el contrato tiene una cláusula de elección de ley y de jurisdicción, el abogado que está en Londres me puede decir, doctor, a cumplir el contrato, a honrar el contrato. Esa palabra que los ingleses la tienen tan clara, a mí me gusta mucho, hay que honrar el contrato. Y el contrato decide que nosotros íbamos a llevar esto allá. Y ahí hay una figura en el derecho anglosajón que se llama el anti-suit injunction. Y es donde se le puede pedir a un juez inglés que me ordene a mí que lleve el proceso a Inglaterra, porque eso es lo que hemos pactado. ¿El juez inglés tiene la posibilidad de exigirle a un juez colombiano que termine un proceso? No. Por temas de soberanía no lo puede hacer. Pero si me ordena a mí Mauricio Carvajal y yo no lo cumplo, yo estoy corriendo el riesgo la próxima vez que vaya a una reunión con los reaseguradores en Londres me echen mano. ¿Listo? Entonces es un tema que hay que tomar muy en serio. Pero para esto, pues tenemos el decreto 2324 que me habla del proceso de la jurisdicción marítima. Tenemos el artículo 116 de la Constitución Política que me habla de la jurisdicción que tienen algunas partes distintas a los jueces para, por ejemplo, llevar el tema arbitraje y las cláusulas actuales para saber ante quién tengo que iniciar yo un proceso. Si estamos hablando de un tema de responsabilidad contractual, en marítimo el proceso lo tienen que iniciar la capitanía, de oficio o a petición de parte. ¿Listo? Puedo tener temas arbitrales. Entonces, todo eso lo tengo que tener muy claro a la hora de iniciar mi recurso. Tengo que identificar quién es el transportador. Puede haber transportadores contractuales y transportadores efectivos. Si yo no inicio la acción en contra del transportador, pues va a ser muy complicado. A la hora de saber si el transporte sucesivo sea unimodal o combinado, existe la posibilidad que les mencionaba al principio de requerirle a cada una de las personas que participó en el transporte. Si es un transporte multimodal, tendré acciones en contra del OTM. Tengo acción en contra del propietario del vehículo, en contra del comisionista de transporte, que frente a la pregunta que me hacían hace un rato, a veces la condición de agente logístico o de agente de carga se puede confundir y en realidad ellos no están actuando como intermediarios o como comisionistas de transporte.
Si actúan como comisionistas de transporte, responden como transportadores, según el artículo 1312. ¿Listo? Los agentes de carga, como ya lo mencionamos, el agente marítimo es una figura muy importante en el derecho marítimo colombiano porque es un representante de las navieras en Colombia y tiene una particularidad que es un poquito loca, lo revisa con la jurisdicción, pues con la ley de otras jurisdicciones, y es que el agente marítimo, según el numeral quinto del artículo 1492, es solidariamente responsable al transportador. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Tengo entendido que esta norma estuvo pensada para el momento de la apertura económica, y es que al revés, esta norma estaba pensando, no había apertura, cuando los buques venían a Colombia, que en esa época había reserva de carga, pues eran buques que no estaban establecidos acá en Colombia. Entonces eran trampers, eran buques que no hacían línea, venían una vez y nunca más volvían, y tenía que haber en territorio colombiano alguien que los representara y alguien que respondiera por ellos. Y eso es lo que hace también que uno tenga posibilidad de mandar acá en Colombia. Porque si viene una naviera que no tiene representación acá, pero tiene un agente marítimo acá, uno lo que hace es que uno demanda es al agente marítimo y no a la naviera. ¿Listo? Las cláusulas que menciono al final son cláusulas que dentro del contrato establecen quién es el transportador y a quién se le debe reclamar. Pero adicionalmente tenemos figuras como la del operador portuario, el vendedor. ¿Cuántas veces tenemos unos siniestros que uno dice, miércoles, esto de cómo se dañó el transporte? Puede que no se haya dañado en el transporte, puede que el problema sea de origen. Entonces la reclamación no se tiene, ahí sí ya no estoy hablando del seguro, sino frente a la pérdida como tal, la reclamación no es contra el transportador, sino en contra del vendedor que echó mal la mercancía. La figura es como la del piloto práctico. El práctico es esa persona, ese capitán que asesora la entrada de los buques a los puertos. Y si bien el capitán nunca pierde el mando, pues sí está asesorado por el piloto y el piloto es responsable por las pérdidas que se le causan a instalaciones portuarias, a embarcaciones, a mercancía, daños por contaminación, etc. Remolcadores, estibadores, ¿quién tiene legitimación para demandar? Si existe o no una causal de exoneración de responsabilidad de las que ya vimos, si aplica la limitación de responsabilidad y tiene las pérdidas, las pruebas para establecer la pérdida y cuantía según el 1077. Son cosas necesarias para poder iniciar una subrogación. Esas son algunas de las cosas que quería mencionarles, como tratar de hacer un barrido desde la regulación hasta temas de responsabilidad y particularidades del seguro de transporte. Espero les haya parecido interesante. Si faltó algo, si quedó alguna duda, hagan mis datos y con el mayor de los gustos me pueden contactar y hablamos del tema, señor. Sí. 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 Sobado, pero es más sobado iniciar una acción en contra del conductor, que también es responsable. ¿Por qué? Porque mal que viene el propietario del vehículo, tiene el vehículo de respaldo para la deuda, ¿no? Entonces, digamos que cuando uno inicia una acción, incluir al propietario del vehículo, pues una de las cosas que uno debería hacer sería pedir una medida clara para que le embarguen el vehículo, ¿sí? Ahí estás garantizando que el día que haya una sentencia, haya en contra de qué cobrarla. Distinto que es lo que pasa con el conductor. Yo tenía un cliente que se ponía muy bravo cuando yo le diga, la única persona que tenemos identificada es el conductor y yo no voy a iniciar una acción judicial en contra del conductor para durar 5 años en un proceso que después yo no puedo cobrar. Y me decía, no, pero no. O sea, sacar sentencias para enmarcar, eso no tiene ningún sentido. Pero en la práctica ha sido un poco eso, señora. Ay, qué pena, Sandra. Me estaban diciendo que en mi experiencia la responsabilidad del propietario del vehículo establece el artículo 991 que pues digamos que qué efectividad tiene. Entonces yo lo que les estaba diciendo es que sí tiene alguna efectividad en la medida que el propietario del vehículo pues tiene por lo menos el vehículo para respaldar la creencia, que sí
en mi experiencia, pues no ha tenido ningún sentido es reclamarle a los conductos. Señor. Sí. 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 No. Sí. Sí, así es. Aquí me están preguntando voy a cambiar un poquito la pregunta como para contextualizar, de cómo operaría la prescripción a la hora de subrogarse en contra del portador, si el término empieza a correr o desde el momento en el que se daña la mercancía o desde el momento en el que la aseguradora paga. Y la respuesta, como usted muy bien lo mencionó, digamos que inclusive vía jurisprudencial, ese tema ya está más o menos definido, es que como lo que hay es una subrogación, es un reemplazo de la posición del asegurado, el término de prescripción frente al transportador será a partir del momento en el que se dañó la mercancía o, pues como usted lo puede ver, en la que habla del tema desde el momento en el que terminó o debió haber terminado el contrato de transporte, ¿sí? Digamos que el seguro es un contrato que va paralelo, que tiene todo que ver con el transporte, pero son indientes, ¿sí? Que también muchas veces puede pasar y puede pasar sin ningún problema, casos complicados de transporte donde el ajuste sea muy complicado y que cuando uno ya pague la indemnización por escrito la acción en contra del transportador. Eso puede pasar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias otra vez. Espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muy bueno.